Hoy vamos a hablar un poquito de cirrosis, retomando, ¿sí?, el tema, y vamos a profundizar un poco respecto de las complicaciones de la cirrosis. Entonces, repasando, la cirrosis es el estadio final o terminal de la hepatopatía, ¿sí?, de cualquier etiología. O sea que es una vía final común de las hepatopatías que se va a caracterizar por dos procesos simultáneos, que son el proceso de fibrosis y el proceso de regeneración desorganizada en forma de nódulos de regeneración, ¿sí? Repasando un poquito la fisiopatología que ya la estuvimos viendo, tenemos que recordar a las células estrelladas o células de Ito, que son células que se encuentran presentes en el espacio de Dicé o perisinusoidal, las cuales se van a activar frente a distintos factores parácrinos, distintos estímulos, como ser, por ejemplo, el daño de los propios hepatocitos por necrosis, como ser el acetaldehído en el caso de la hepatopatía alcohólica, como ser la endotelina, producida por las células endoteliales de los capilares sinusoidales, como ser también las citocinas proinflamatorias, los radicales libres. Van a ser todos estímulos que van a generar la activación de estas células endoteliales que se transforman en células miofibroblásticas que van a comenzar a secretar fibras colágenas y demás proteínas de la matriz extracelular que se va a ir depositando en este espacio sinusoidal o espacio de Dicé y se va a ir metiendo entre los hepatocitos, y al empezar a aumentar esta densidad del espacio a través del depósito de colágeno, va a ir aumentando la resistencia de los sinusoides, o sea, los van a ir comprimiendo. Entonces la sangre que va a circular por ese espacio cada vez más chico por estar comprimido va a generar un aumento de la presión hidrostática a ese nivel y también a nivel de las venas centrolobulillares, que también se van a ver comprimidas. Acá vemos el TGF-beta, es el factor de crecimiento transformante beta, que es un estímulo, digamos, también para el crecimiento y la producción de este colágeno. Entonces, al ir aumentando la resistencia a nivel de los sinusoides y las venas centrolobulillares, se va a generar lo que se denomina hipertensión portal. La hipertensión portal se va a desarrollar por lo general cuando la presión hidrostática se eleva por encima de 12 milímetros de mercurio. Y eso es lo que va a generar una de las complicaciones, que es justamente la hipertensión portal, que la vamos a ver en las otras diapos. Por otro lado, habíamos dicho que la necrosis repetida o la muerte repetida de los hepatocitos, en un principio obviamente iba a poder ser reemplazada por la regeneración hepática de los hepatocitos circundantes, que todavía estaban viables, pero que llega un punto que esos hepatocitos pierden esa capacidad de replicación, ¿sí? Se vuelven senescentes y es ahí cuando se activa la fibrosis. Pero siempre van a haber hepatocitos que siguen replicándose y lo hacen generando estos nódulos de regeneración. Entonces lo que se pierde es la estructura de la unidad anatómico-funcional, que es el lobulillo, porque se pierde la trama de reticulina. Entonces al perderse esa trama de reticulina, los nodulillos ya no tienen esa forma hexagonal y se forman estos nódulos de regeneración que son de forma circular u oval y que están separados entre sí por estos tabiques fibrosos. En cuanto a la etiología de la cirrosis, ya estuvimos hablando en las clases anteriores de la hepatopatía alcohólica, la hepatopatía viral y la relacionada con el síndrome metabólico, que era esa esteatohepatitis no alcohólica. Hoy les voy a comentar sobre algunas otras causas que son mucho menos frecuentes, pero bueno, que por lo menos tienen que saber nombrar o conocer de su existencia. Dentro de lo que son los síndromes asociados a alguna mutación genética, tenemos a la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitripsina. La hemocromatosis es una mutación genética que genera un aumento de la absorción intestinal de hierro y por ende este hierro va a empezar a depositarse a distintos niveles. Principales órganos afectados son el hígado, el corazón, el páncreas, la hipófisis y la piel. A nivel del hígado va a generar hepatopatía que puede terminar obviamente en cirrosis.
A nivel del páncreas es frecuente que genere diabetes mellitus. En la piel va a generar un tono de color como si estuviésemos continuamente bronceados. Y a nivel del corazón puede llegar a generar algún tipo de cardiopatía y de insuficiencia cardíaca, pero es algo muy poco frecuente. En el laboratorio obviamente vamos a encontrar niveles de hierro aumentados, que es lo que se denomina ferremia. También vamos a encontrar un aumento de los depósitos de hierro, que es la ferritina, y también va a haber un aumento de la saturación de la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro. Por otro lado, vamos a tener la enfermedad de Wilson. Esta enfermedad se caracteriza por una mutación genética que afecta a una proteína transportadora que tiene por función excretar el cobre, ¿sí? Nosotros a nivel hepático vamos a tener normalmente esta proteína que lo que hace es excretar el cobre libre en la bilis o bien unirlo a la ceruloplasmina, a la apoceruloplasmina, que se transforma en ceruloplasmina y lo transporta en la sangre. En este caso, como nosotros tenemos un déficit en la producción de esta proteína por una alteración genética, va a disminuir la excreción de cobre en la bilis y por ende también va a disminuir la formación de esa ceruloplasmina porque no va a poder unirse al cobre la apoceruloplasmina. Así es que el cobre va a terminar depositándose, en este caso a nivel del hígado, pero también va a depositarse a nivel de los ojos, generando lo que es el anillo de Kaiser-Fletcher, que se puede observar por medio de una oftalmoscopía, y también a nivel del sistema nervioso central, en donde puede producir síntomas neurológicos, generalmente asociados a trastornos del equilibrio o de la coordinación de los movimientos y también trastornos psiquiátricos, como cambios en la personalidad. En el laboratorio vamos a encontrar un aumento del cobre libre en orina porque al aumentar la concentración de cobre en los hepatocitos, estos hepatocitos pueden lesionarse y puede pasar este cobre libre a la sangre, filtrarse a nivel renal y aparecer en orina, y vamos a tener una disminución de la concentración de ceruloplasmina en el plasma, justamente porque esta ceruloplasmina no se forma al no poder unirse el cobre a la apoceruloplasmina. Y el último trastorno genético que vamos a ver es el déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una enzima inhibidora de la proteasa que está presente a nivel de los neutrófilos. El déficit de la alfa-1 antitripsina va a generar un aumento de la actividad de la proteasa de los neutrófilos, que no va a estar contrarrestada justamente, y va a generar a nivel pulmonar lo que se denomina enfisema, que es una dilatación de los espacios aéreos con acumulación de aire. ¿Y por qué se produce esta dilatación? Justamente porque esas proteas lesionan a las paredes de los alvéolos, las van a ir degradando. Por otro lado, al haber un déficit en la síntesis justamente de esta alfa-1 antitripsina, las formas inmaduras de esta enzima se van a acumular a nivel de los hepatocitos y van a terminar generando la hepatopatía que puede culminar obviamente en cirrosis. Otra de las causas de cirrosis es la hepatitis autoinmune, en la cual se forman autoanticuerpos que van a dañar a nuestras propias células, es decir, son anticuerpos formados contra antígenos propios presentes en las células hepáticas. Y por último tenemos a los trastornos biliares, que son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. En cuanto a la cirrosis biliar primaria, se trata de una destrucción mediada por la inmunidad de lo que son los conductos biliares intrahepáticos de mediano y de pequeño calibre, que van a generar, por ende, una colestasis, es decir, una disminución del flujo de bilis que se va a ir acumulando a nivel de los hepatocitos y que va a determinar la inflamación y posterior destrucción de los hepatocitos con la consiguiente cirrosis. Por otro lado, la colangitis esclerosante primaria se trata de una inflamación con posterior destrucción de los conductos biliares, no solo intrahepáticos, sino también extrahepáticos, que determinan una morfología
en collar de perlas. O sea, nosotros si evaluamos la vía biliar en este caso, vamos a observar que los conductos biliares tienen estrecheces y dilataciones, producto justamente de la inflamación, de la destrucción y de la fibrosis de la vía biliar. Esto lo que genera obviamente es lo mismo que lo anterior, va a generar colestasis, es decir, detención del flujo de bilis, justamente por la destrucción de estos conductos biliares y por ende, finalmente, digamos, puede llegar a la cirrosis por la acumulación de bilis dentro de los hepatocitos y todo el daño que esto produciría. En cuanto a la clínica, ya estuvimos adelantando que la cirrosis podía ser compensada o descompensada y dependiendo de esto va a variar obviamente cómo se manifieste clínicamente. La cirrosis compensada será aquella en la cual el parénquima remanente sea lo suficiente, valga la redundancia, como para poder cumplir con las funciones del hígado sin derivar, digamos, en lo que es una insuficiencia hepática. Por ende, va a ser una cirrosis asintomática o bien que presente ciertos síntomas inespecíficos como pérdida de peso, fatiga, dolor abdominal sordo, entre otros. Por otro lado, la cirrosis descompensada es aquella en la cual el parénquima remanente no es capaz de poder mantener la función hepática normal y por ende va a empezar a manifestarse, digamos, todo lo que es la clínica de las complicaciones, que es fundamentalmente el objetivo de la clase y ahora las vamos a ir viendo en detalle. Las dos principales complicaciones son la hipertensión portal y la insuficiencia hepática y vamos a ir viendo cómo cada una de estas complicaciones tiene varias complicaciones derivadas. Ahora sí vamos a arrancar a hablar de lo que son las complicaciones de la cirrosis. Dentro de las grandes complicaciones de la cirrosis tenemos a la hipertensión portal. La hipertensión portal se define como un aumento de la presión ejercida por la sangre dentro de este sistema portal, que por lo general se va a desarrollar cuando el valor de la presión sea mayor a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, la presión portal normal oscila entre 5 y 10 milímetros de mercurio, más allá de eso se habla de hipertensión portal. En cuanto a las causas de la hipertensión portal, si bien en este caso estamos hablando de la cirrosis, y que es de hecho la causa más frecuente, las causas se van a poder dividir en causas prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. En cuanto a las causas prehepáticas, hablamos por lo general de una obstrucción de la vena porta antes de que ésta llegue al hígado, ¿sí? Y esta obstrucción por lo general se va a dar a partir de una trombosis, eso es lo más frecuente. Entonces una trombosis de la vena porta antes de su llegada al hígado sería una causa prehepática de hipertensión portal, ¿sí? Al haber un trombo que está obstruyendo, obviamente la sangre que está detrás de ese trombo va a comenzar a ejercer un aumento de la presión hidrostática que va a llevar el nombre de hipertensión portal en este caso. Luego tenemos a las causas hepáticas, dentro de las cuales tenemos a la cirrosis, ¿sí? Que es la principal causa y es la que nos compete en este momento. Y por otro lado tenemos a las causas posthepáticas, es decir, las causas que están por encima del hígado, sobre la vena porta por encima del hígado. En este caso tenemos a la trombosis de la vena hepática como el paradigma que se denomina síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari entonces es una trombosis de la vena hepática o de la vena cava inferior que genera una obstrucción a ese nivel y por ende genera un aumento de la presión hidrostática a nivel de todo el sistema portal, que está antes de ese trombo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cirrosis y por ende vamos a hablar de cómo se desarrolla la hipertensión portal en este caso en particular. ¿Por qué se desarrolla? Porque hay un aumento a la resistencia al flujo de la sangre portal que se desarrolla a nivel del hígado. ¿Y por qué? Porque existe una vasoconstricción de los sinusoides por liberación de endotelina, ¿sí? Y por lo principal, por la compresión de estos sinusoides y de las venas centrolobulillares causada por los tabiques fibrosos y los nódulos de regeneración que van a ir comprimiendo a estos espacios, a los sinusoides básicamente, ¿sí? Estos espacios que presentan sangre portal. Esto va a generar esta compresión de los sinusoides y las venas centrolobulares, genera un aumento de la presión hidrostática, SPH ahí es presión hidrostática,
y ese aumento de la presión hidrostática va a generar secundariamente una trasudación de líquido, es decir, va a generar filtración. Ese líquido que se filtra, por lo general, se acumula a nivel de la cavidad peritoneal, que es eso que vemos ahí en el dibujito, ¿sí? Y genera lo que se denomina ascitis, es decir, una acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Que sería lo que nosotros también podemos denominar derrame peritoneal, que se produce justamente por esta alteración en las presiones, ¿sí? Que se produce por un aumento, en este caso, de la presión hidrostática. Pero también otra causa que puede agravar esta ascitis es la disminución de la producción de albúmina por parte del hígado, que ya vamos a ver que también es otra de las complicaciones. Entonces, un hígado que funciona poco y produce poca albúmina va a generar una disminución de la presión oncótica a nivel de los vasos sanguíneos, o sea, va a haber una disminución de la cantidad de proteínas dentro del plasma y por ende menos presión que mantenga a ese plasma dentro del vaso, y por otro lado está este aumento de la presión hidrostática causado por la hipertensión portal, y ambas cosas contribuyen a que el líquido se filtre, que el líquido salga de los vasos y se acumula a este nivel que es la cavidad peritoneal, generando ascitis. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la ascitis? El paciente va a tener distensión abdominal. A la semiología nosotros podemos hacer percusión y esa percusión nos va a dar un sonido mate y se denomina matidez desplazable porque al ser líquido, si yo al paciente lo percuto acostado o lo percuto parado, cambia el nivel de esa matidez. Si lo percuto acostado se va a producir a lo largo de toda la cavidad, y si yo lo percuto parado, esa matidez va a ser a nivel inferior y arriba va a seguir teniendo un sonido timpánico como debería ser normalmente el abdomen, ¿sí? Y también se puede producir el choque de onda, que también es algo semiológico, en el cual yo golpeo y siento con la otra mano tocando que me choca una onda líquida, justamente porque hay líquido dentro de la panza. No sé si vieron alguna vez Homero cuando les hace, en Los Simpsons, cuando le hace esa onda sobre el abdomen, sería algo así. Entonces, pasando en limpio, la hipertensión portal es un aumento de la tensión ejercida por la sangre dentro del sistema venoso portal, que se da cuando la presión supera los 10 milímetros de mercurio. Por lo general, 12 milímetros de mercurio va a ser clínicamente evidente. Y se produce por la compresión de los sinusoides y las venas centrolobulillares a nivel hepático, que genera un aumento de la resistencia al flujo de la sangre portal, que por ende se acumula a nivel de estas venas, aumentando la presión hidrostática y generando trasudación de líquido, que se evidencia clínicamente por medio de la ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Como una complicación ligada a la ascitis, vamos a encontrar la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es la infección de este líquido ascítico que se produce por lo general por bacterias gram negativas. Y para distinguirla de las peritonitis que son secundarias, vamos a decir que la peritonitis bacteriana espontánea es monobacteriana, es decir, es causada por una única especie de bacteria, que por lo general es una bacteria gram negativa, que forma parte de lo que es la flora del colon. Dentro de las más frecuentes tenemos a la Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, y dentro de lo que son las bacterias gram positivas, la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Entonces ahí respondemos por qué es bacteriana. ¿Por qué es peritonitis? Porque esta infección genera la inflamación del peritoneo. Recordemos que el líquido ascítico está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces la infección de este líquido genera la inflamación de justamente la cavidad peritoneal. Y por otro lado es espontánea porque se produce por la translocación de bacterias que forman parte de la flora del colon hacia la circulación sanguínea, y a partir de esta circulación es filtrada junto con el líquido ascítico gracias a la hipertensión portal. Por eso es espontánea, para distinguirla de lo que es una peritonitis que es secundaria, que es causada generalmente por la ruptura de alguna víscera, en este caso, por ejemplo, la ruptura del colon, ya sea traumática o ya sea por una cirugía, que genera el volcamiento de las heces infectadas
hacia la cavidad peritoneal y por lo general este tipo de peritonitis van a ser polibacterianas, es decir, no va a haber una única bacteria que genere esta infección, sino que van a ser muchas, ¿sí? Y eso nos sirve para distinguirla. ¿Cómo vamos a saber cuál es la bacteria que lo causó? Vamos a saberlo a partir de un cultivo del líquido acítico o bien también de un hemocultivo, porque dijimos que estas bacterias se translocaban a la sangre y a partir de la sangre se filtraban hacia el líquido acítico. Por otra parte, va a ser necesario que nosotros tomemos una muestra de este líquido, además de para el cultivo, para un examen citológico. En ese examen citológico vamos a ver que se evidencia un aumento del número de neutrófilos, ¿sí? Que va a ser por encima de 250 neutrófilos por microlitro. Eso nos va a estar hablando de infección. Y esa muestra de líquido acítico se toma por medio de una paracentesis. Ese es el nombre del procedimiento. En cuanto a la clínica de este proceso, se va a sumar a la clínica de la asitis, que era esa distensión abdominal, la fiebre con escalofríos, malestar general. El paciente puede llegar a tener un estado séptico, ¿sí? Muy enfermo. Para poder, obviamente, solucionar esto, vamos a necesitar de antibióticos que se van a dar por vía parenteral, es decir, endovenosa. Y también puede ser posible que necesitemos la evacuación de este líquido por medio de, justamente, paracentesis. Es importante recalcar que esta translocación bacteriana, que es lo que genera en primer lugar la infección del líquido acítico, es algo que ocurre normalmente, pero nuestro sistema inmune está adaptado para poder eliminar esas bacterias de la sangre. Es decir, se producen bacteremias espontáneas y transitorias, pero que son eliminadas. Los pacientes cirróticos que tienen un sistema inmune deteriorado y también tienen una función hepática deteriorada, no es posible erradicar esta infección y por ende se termina produciendo esta peritonitis bacteriana. Como otras consecuencias de la hipertensión portal, aparte de esa posible complicación que es la peritonitis bacteriana espontánea, tenemos la esplenomegalia congestiva, en la cual al no poder progresar hacia adelante la sangre se acumula hacia atrás y como una de las venas que constituyen a la vena porta es la vena esplénica, la sangre se va a acumular a este nivel, ¿sí? En donde además de filtrarse y quizás producir cierto edema, va a generar congestión del vaso, generando esta esplenomegalia, este aumento del tamaño del vaso que es congestiva. Justamente es por la acumulación de sangre venosa a ese nivel. Y por otro lado, las muy conocidas comunicaciones porto-cava o las colaterales, portosistémicas, como quieran llamarles, que son comunicaciones entre el sistema porta y el sistema cava que evaden el paso por el hígado. Estas comunicaciones se van a producir a nivel de las venas umbilicales, es decir, tenemos anastomosis porto-cava umbilicales, que se manifiestan clínicamente por medio de la cabeza de medusa en un paciente que por lo general tiene asitis, justamente porque es parte también de lo que es la hipertensión portal. Vemos cómo se van marcando las venas que salen a partir desde el ombligo, ¿sí? Eso se denomina la cabeza de medusa. Otra de las anastomosis es la que se produce a nivel rectal de las venas hemorroidales o rectales, que genera esas dilataciones, esas almohadillas que son internas, ¿sí? Y que se van a poder detectar por medio de un tacto rectal y que pueden llegar a generar una hemorragia digestiva baja, pero de una cuantía escasa, digamos. Vamos a ver sangre en las heces, que va a ser roja rutilante, pero que no llega a comprometer la vida del paciente, a diferencia de lo que vamos a ver ahora con las varices. Otro sitio en donde se producen estas anastomosis porto-cava son las venas esofágicas inferiores y las venas gástricas superiores. A este nivel se genera justamente esta dilatación de las venas, porque hay un aumento de la cantidad de sangre obviamente a este nivel, que tienen un gran riesgo de romperse, ¿sí? Y esta es una de las complicaciones más graves de la cirrosis, de hecho es la que se lleva más muertes, les diría,
porque cuando se rompen estas varices se genera una hemorragia digestiva alta muy profusa, la persona tiene hematemesis, es decir, vómitos con sangre, melena, ¿sí? Que es la eliminación de sangre digerida a través de las heces, o bien incluso puede tener sangre con coágulos a nivel de las heces, porque al ser tan profusa, esta hemorragia no llega a digerirse y se elimina como sale, así la sangre, ¿sí? En este caso el paciente va a generar un shock hipovolémico justamente por la gran pérdida de sangre y puede morir en pocos minutos. Por eso que en todo paciente cirrótico se tienen que hacer controles con endoscopías digestivas altas para ver el riesgo que tienen esas varices y realizar algún tipo de tratamiento para prevenir el sangrado de las mismas. A veces se utilizan betabloqueantes, a veces se utilizan medios físicos, como por ejemplo bandas elásticas que disminuyan el flujo de sangre hacia esas varices para disminuir justamente la tensión de la sangre a ese nivel que genere la ruptura. Es muy importante que conozcan los lugares en donde se producen estas comunicaciones por tocaba, que son estos que vemos en las imágenes, y también se van a producir a nivel retroperitoneal y a nivel acá colateral del abdomen. Como ven, esa cabeza de medusa también hay a los laterales, pueden evidenciarse. Y las venas de Retzius, esos son los lugares en donde vamos a tener las comunicaciones por tocaba, que es muy importante que los recuerden porque son muy preguntables. En cuanto a la fisiopatología, les vuelvo a recordar, como la sangre no puede progresar a través de la vena porta hacia las venas suprahepáticas y la vena cava inferior a través del hígado, por ese aumento de la resistencia al flujo que hay por la obstrucción de los sinusoides, por la compresión extrínseca por medio de los nódulos de regeneración y los tabiques fibrosos, la sangre vuelve para atrás y se comunica con la vena cava por medio de estas colaterales o estas comunicaciones porto-cava, comunicaciones que hay entre ambos sistemas sin pasar, digamos, por el hígado. El síndrome hepatopulmonar y el síndrome hepatorrenal son síndromes que son menos frecuentes que las otras complicaciones, pero que muchas veces son difíciles de tratar y que tienen una fisiopatogenia algo complicada que podría llegar a explicarse, digamos, por medio de una vasodilatación generalizada que genere una disminución del flujo sanguíneo efectivo hacia el riñón, generando una insuficiencia renal, y por otro lado, a nivel del pulmón, generando una alteración de la relación ventilación-perfusión. Al haber vasodilatación llega más sangre y no es, capaz la oxigenación de oxigenar toda esa sangre y por ende genera hipoxemia. Eso sería el síndrome hepatopulmonar. Por otro lado, el síndrome hepatorrenal es muy importante distinguirlo de lo que es la insuficiencia renal prerrenal, que se produce por una disminución de la llegada de sangre hacia el riñón, pero por una causa de hipovolemia por lo general, es decir, el paciente tiene una disminución del volumen sanguíneo y por ende sufre isquemia al riñón. Entonces, esa causa, esa insuficiencia renal aguda prerrenal, va a resolverse con la reposición de líquidos o, cuando mucho, con alguna transfusión sanguínea. El riñón vuelve a ser irrigado y vuelve a funcionar normalmente. En cambio, en el síndrome hepatorrenal, si nosotros seguimos poniendo líquido al sistema vascular, este no va a llegar porque se encuentra vasodilatado, el vaso que irriga el riñón, y por ende esa sangre va a seguir estancándose a otros niveles, va a seguir fluyendo, generando edemas, generando ascitis, pero no va a irrigar efectivamente al riñón. Entonces, por lo general se requieren de vasoconstrictores para que la sangre efectivamente llegue al riñón, pero es de todas formas una patología difícil de tratar. Pero es importante conocer esa diferencia. Ahora bien, ¿por qué es que se produce esta vasodilatación generalizada? Se cree que esta vasodilatación puede ser a causa de la hipertensión portal, que ese aumento de la tensión de la sangre sobre las paredes genera que se liberen de forma generalizada sustancias vasodilatadoras para poder disminuir justamente
esa tensión arterial. También se liberan sustancias vasodilatadoras para que se puedan irrigar bien los órganos, porque hay, digamos, una disminución de la volemia a causa de la filtración hacia la cavidad abdominal y la generación también de edemas. Y también se cree que esa vasodilatación puede ser a causa de las toxinas bacterianas, de las bacterias que se translocan, como yo les explicaba en el caso de la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, todas esas cosas van a generar vasodilatación, una disminución del tono vascular que genera disminución del flujo sanguíneo efectivo. Y a nivel del síndrome hepatopulmonar, como yo les decía, va a haber mayor cantidad de sangre de la cantidad de oxígeno que pueda llegar oxígeno en esa sangre, y por ende se produce una alteración en la relación ventilación-perfusión con la consecuente hipoxia. La otra gran complicación de la cirrosis, además de la hipertensión portal, es la insuficiencia hepática o una disminución de la función hepática. Si nosotros recordamos las funciones normales del hígado, habíamos dicho que una de las principales funciones era la de la producción de proteínas, la síntesis de proteínas. Dentro de estas proteínas se encuentra la albúmina. Recordemos que la albúmina era la principal proteína que generaba presión oncótica a nivel plasmático y por ende evitaba que el líquido plasmático se filtrase por fuera del vaso, es decir, que no se escape, mantiene la sangre y todo el plasma dentro del vaso. Al haber una disminución de la producción de albúmina, vamos a generar una hipoalbuminemia, es decir, una disminución de la concentración de albúmina en el plasma o en la sangre, ¿sí? Y esto va a generar, obviamente, al disminuir la presión oncótica, genera la filtración de ese líquido, por ende genera edemas, ¿sí? Y no solo edemas, es decir, acumulación de líquido en el intersticio, sino que también agrava, por ejemplo, la ascitis, como yo les decía anteriormente, porque además de haber aumento de la presión hidrostática por la hipertensión portal, tenemos una hipoalbuminemia por la insuficiencia hepática. Por otro lado, otra de las principales proteínas que se producen a nivel hepático son los factores de la coagulación. Al no tener factores de la coagulación, obviamente todo nuestro proceso hemostático va a funcionar mal, a costas de una disminución de la hemostasia secundaria, que acuérdense que nosotros necesitábamos de la cascada de la coagulación para que se genere la fibrina, que cemente bien a ese coágulo o ese trombo, a ese tapón que nos tapa la herida del vaso y prende lo consolide. Si nosotros no tenemos factores de la coagulación, no va a andar bien la cascada de la coagulación, por ende no se va a producir bien fibrina, por ende no vamos a poder cementar los coágulos y por ende la persona va a tener una mayor predisposición a las hemorragias, una mayor predisposición a la formación de moretones casi espontáneos, o sea, con traumatismos muy leves, ¿sí? Entonces eso es lo que se puede evidenciar clínicamente, o sea, la persona puede tener hemorragias o bien puede tener formación espontánea de moretones. Otra de las funciones del hígado era la detoxificación de sustancias, ¿sí? Dentro de estas sustancias que tenía que detoxificar el hígado se encuentra el amoníaco, ¿sí? Que es derivado del metabolismo de las proteínas. Este amoníaco, al dejar de ser metabolizado por el hígado, eliminado por el hígado, aumenta sus concentraciones en sangre y es tóxico para nuestro sistema nervioso central, es decir, es tóxico para nuestro cerebro y lo que va a terminar generando es la denominada encefalopatía hepática. La toxicidad a nivel del cerebro principalmente se va a manifestar en un primer lugar, o sea, como primera manifestación vamos a tener a la asterexis, ¿sí? O flapping, que es como un pequeño temblor que se produce a nivel de las manos, ¿sí? Cuando el paciente mantiene los brazos hiperextendidos hacia adelante, las muñecas en dorsiflexión, o sea, con las palmas hacia arriba, se desencadena este temblor característico, ¿sí? Entonces nosotros podemos evidenciarlo esto quizás al sostener al paciente una hoja, podemos ver ese temblor característico que va a ser el primer signo de encefalopatía hepática en la mayoría de los pacientes.
Por otra parte, van a comenzar a tener alteraciones en lo que es el nivel de la conciencia y alteraciones en el contenido de la conciencia. O sea, la persona puede estar confundida, somnolienta, incluso terminar en coma y muerte. O sea, esos van a ser, digamos, los distintos estadios de la encefalopatía hepática y de cualquier encefalopatía en general. Se genera un déficit global, ¿sí? No como por ejemplo en un ACV que se genera un déficit focal de cierta zona. En lo que es la encefalopatía hepática o en la encefalopatía de cualquier otra etiología como la encefalopatía hipertensiva, se genera un déficit global de la conciencia. Otras cosas que pueden contribuir a que se produzca esta acumulación de amoníaco y por ende la encefalopatía hepática o que generen que ésta se produzca de forma más rápida son, por ejemplo, un aumento de la producción de amoníaco como consecuencia de los sangrados intestinales o cuando existe constipación en la cual existe un aumento de la translocación de estas bacterias, y también en los casos en donde haya una disminución de la eliminación por parte renal, en los casos en que haya también una insuficiencia renal concomitante, que también puede ser parte del síndrome hepatorrenal que vamos a ver después, y también cuando existen comunicaciones portosistémicas, que también las vamos a ver ahora en un ratito. Las comunicaciones portosistémicas son comunicaciones del sistema porta con el sistema cava, en las cuales se evade el paso por el hígado y al evadirse ese paso por el hígado, se evade esta detoxificación y por ende agrava la acumulación de amoníaco. Porque si bien existe una disminución de la función hepática, tampoco está abolida del todo, entonces algo de amoníaco se detoxifica. Pero si nosotros tenemos esta evasión del hígado por estas comunicaciones portosistémicas, no va a haber nada de detoxificación. Entonces estos son 3 casos en los cuales puede aumentar el riesgo de que se genere la encefalopatía hepática por acumulación de amoníaco o bien de otros tóxicos. Otra sustancia que debería detoxificar el hígado son las hormonas, entre ellas los estrógenos, ¿sí? Al disminuir la metabolización de los estrógenos, se puede generar alteración hormonal que en los hombres se va a manifestar por medio de atrofia testicular con disminución del vello a nivel testicular y la presencia de ginecomastia, es decir, al hombre le crecen básicamente tetas. Y en la mujer puede haber problemas de amenorrea, es decir, que tienen una falta de su menstruación. Además también se van a producir spiders o arañitas a nivel de la piel, que son como pequeñas dilataciones de los capilares, por lo general por los estrógenos, ¿sí? Y también el eritema palmar. La fisiopatología de estos últimos 2 es muy poco conocida, de hecho no se explica en ningún lado, pero puede llegar a tener que ver con esa capacidad de vasodilatadora de los estrógenos. Una de las complicaciones más importantes, más frecuentes y más conocidas de la cirrosis hepática va a ser la ictericia, ¿sí? La ictericia es esa coloración de piel y mucosas de un tinte amarillento que se produce por una disminución de la capacidad de conjugación de la bilirrubina por parte de los hepatocitos. Eso va a generar un aumento de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina no conjugada, que es la que pasa a nivel de la piel y tiñe esta estructura generando la ictericia. También es importante recordar que además de estas sustancias que son producidas por nuestro propio organismo, el hígado tiene la función de detoxificar de otras sustancias como son los fármacos, ciertos fármacos o el mismo alcohol, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen algún grado de insuficiencia hepática es importante que conozcamos si el medicamento que va a tener que tomar ese paciente tiene una gran metabolización a nivel del hígado para poder ajustar las dosis, ¿sí? Y no darle una dosis que va a resultar excesiva para ese paciente que no puede metabolizar el fármaco y por ende eliminarlo en el mismo tiempo que un paciente con un hígado con función normal. Por último, otra de las complicaciones de la cirrosis es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular primario, es un tipo de cáncer, un tumor que se origina de forma primaria a nivel del hígado y que es lo menos frecuente. O sea, generalmente cuando nosotros vemos un tumor a nivel hepático se está tratando de una metástasis originada a nivel de otro órgano. En este caso es
primario del hígado y se genera por ese daño reiterado que se produce a los hepatocitos y por la replicación continua de estos hepatocitos en el afán de regenerar el tejido lesionado, en el cual se van acumulando mutaciones genéticas que predisponen justamente a la formación de un tumor. En cuanto al diagnóstico de cirrosis, vamos a tener que tener en cuenta la clínica, si bien como dijimos solía ser inespecífica, pero más que nada los antecedentes del paciente. Y el gold standard es la biopsia hepática, pero muchas veces está contraindicada la biopsia por los problemas de coagulación que tienen estos pacientes, con lo cual una biopsia hepática puede implicar una gran hemorragia y sería algo peligroso. Por ende, un buen método es el FibroScan, que es una técnica ultrasonográfica que lo que hace es evaluar el grado de fibrosis de ese hígado y lo clasifica de F0 a F4, siendo una mínima o nula cirrosis, a F4 una máxima fibrosis. F0 es cuando se encuentran menos de 7,6 kilopascales y F4 es más de 14 y en el medio están F2, F3. Por otro lado, en el laboratorio vamos a encontrar un aumento de las transaminasas. En la cirrosis va a ser mayor la ASAT que la ALAT o la GOT que la GPT, excepto en las hepatopatías virales en las cuales la ALAT supera a la ASAT. También va a haber aumento de las enzimas de colestasis, que son la GGT y la fosfatasa alcalina. Vamos a tener una trombocitopenia, es decir, una disminución en el recuento de plaquetas. Vamos a tener prolongados el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado por esa disminución de la producción de los factores de la coagulación que hacen que justamente la coagulación sea un proceso más lento. Y vamos a tener hipoalbuminemia, es decir, una disminución de la albúmina en sangre. Otra enzima que también suele medirse es la colinesterasa, que puede llegar a hablarnos de parénquima funcional remanente que hay de hígado. Y bueno, eso es todo, amigos.